Bien, ahora su Biblia, por favor, la carta a los Filipenses, capítulo 1. El día de hoy vamos a analizar las palabras de Pablo en los versículos 20 y 21. Yo les quiero recordar, por la confusión del domingo pasado, estoy en la Nueva Biblia de las Américas, que es otra traducción. A lo mejor usted lo ve un poco diferente ahí en la Reina Valera, si es la versión que usted normalmente utiliza. Pero bueno, difieren 2-3 cositas, ¿no? Igual las podemos analizar al terminar. Pero es la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos 20 y 21. El punto o el tema que hoy quiero abordar en relación a esto que Pablo nos está enseñando en este capítulo y que ya hemos venido abordando, bueno, tiene que ver con el punto 3. Les dije que iba a dividir este capítulo, o más bien estos versículos del 12 al 30, en 5 puntos. Vamos por el punto número 3. Y el punto número 3 hace relación a la forma en la que Pablo nos va a enseñar a glorificar a Dios, hermanos. Sí, ahí en medio de esas circunstancias, en medio de esa oposición, nos va a enseñar a magnificar el nombre de Dios en medio de esa situación y presentarse Él como una ofrenda, como un instrumento para la gloria de Dios. Si tú lees los versículos del 20 al 21, que vamos a hacerlo ahorita en un momento, tú te vas a dar cuenta que el contexto en general hace referencia a cómo Él se presenta, no solamente en cuerpo, se presenta en vida. Y tú te vas a dar cuenta cómo también al hablar de cuerpo y vida, Él está hablando de sus emociones. Él está hablando de todo su ser presentado delante de Dios para que Dios tome control absoluto en medio de esas circunstancias complejas que está atravesando. Yo vuelvo a insistir, lo que está pasando Pablo, lo que está atravesando Pablo, no es nada menor, no es algo que se pueda tomar a la ligera viéndolo con los ojos, permítame decirlo así, carnales. Es algo que a ti y a mí nos intimidaría y sin duda alguna intimidaría, y seguramente también intimidó a Pablo. Pero lo que te estoy tratando de decir es cómo Pablo en medio de esas circunstancias él supo poner sus esperanzas y su anhelo en Cristo. Y lo más importante, y esto que es algo que a mí me llama absolutamente la atención, glorificó a Dios, supo glorificar a Dios porque vio con los ojos, permítame decirlo así, del Espíritu, los ojos de Dios, con los ojos que Dios nos permite ver a través de su palabra para presentarse Él como una ofrenda. Dice el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada será avergonzado, sino que con toda confianza, esa palabra subráyala, con toda confianza, aún ahora como siempre, fíjate bien, Cristo será exaltado ¿en qué? Léalo conmigo, ¿en qué? En mi cuerpo, hermano. Y me llama la atención, después dice, ya sea por vida o por muerte. Y el famoso versículo que tanto hemos leído y que hemos escuchado en voz de muchos, y que tristemente está muy mal, que se usa como un cliché, de hecho, como algo muy trivial. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y yo no estoy emitiendo un juicio particular en contra de nadie, el que lo diga es responsable de sus palabras, pero esto que Pablo está diciendo, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es algo más que una simple expresión, es algo más que decirlo como normalmente lo oímos a veces de nuestra propia voz, incluso de nuestras propias palabras, porque lo que va implícito ahí es mucho más de lo que tú y yo podemos imaginarnos, mucho más de lo que tú y yo podemos idealizar o suponer en las simples palabras de decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermano. Va mucho más allá y lo vamos a entender, porque lo primero en lo que Pablo está haciendo referencia, y esto es algo que yo quiero que veas, y también subráyalo, está haciendo referencia a 2 palabras que yo quiero abordar el día de hoy. Una de ellas es anhelo y otra es esperanza. Y llama la atención que en relación a esas palabras lo que dice es que nada será avergonzado. ¿Y qué me está diciendo Pablo con eso? ¿Qué me está enseñando? Bueno, yo ya te hablé en contexto qué es lo que nos ha ido enseñando Pablo a lo largo de su estadía en esta prisión, y déjame te hago un recuento de todo. Pablo nos enseñó una oportunidad para servir en medio de sus circunstancias y animar a los creyentes. Eso lo vimos en el primer punto. Pablo nos expuso cómo el gozo
del Señor estaba en su corazón al ver que el Evangelio era difundido. Eso también ya lo analizamos. Pablo nos enseñó también cómo centrar nuestra atención, centrar o poner nuestra mirada solo en Cristo, y lo vimos en otros libros, en otra carta, incluso el autor de la carta a los Hebreos nos habla en Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en quién, en Cristo. Y el mismo Pablo nos va a enseñar en otras cartas como él mismo nos sigue enseñando a poner nuestra mirada solamente en el Señor. Eso ya lo hablamos, incluso nos enseñó, nos ha venido enseñando cómo él sentía el gozo, el consuelo, la paz de Dios, porque el Espíritu Santo suministraba poder, que no es otra cosa sino la capacidad de Dios que nos da a nosotros, que te dio a ti y me dio a mí, para poder nosotros soportar estas circunstancias, sabiendo que nuestras esperanzas y nuestro anhelo están en Cristo, y ver también cómo el poder de una iglesia que ora, intercede, le trae ánimo y le trae consuelo a su corazón. ¿Qué estamos leyendo en este primer versículo? Bueno, Pablo está abriendo su corazón, hermano. Y la manera en la que está abriendo su corazón nos permite a nosotros entender en el contexto más amplio, que es lo que vamos a leer más adelante, o vamos a ver si nos alcanza el tiempo, cómo su confianza, su deseo, todo lo que él quería, radicaba y se centraba solo en Dios. Hermanos, lo que Pablo estaba por atravesar, visto como te decía hace un momento, con esos ojos carnales, si tú quieres decirlo así, serían una mirada donde las circunstancias no aparentaban pintar bien. Yo te decía, Pablo sabía que había de enfrentar muchas otras circunstancias, había de enfrentar nuevas oposiciones, seguramente de otras personas, pero sabía sin duda que estaba por enfrentar un juicio de un hombre que tenía un poder humano, obviamente, muy fuerte, y era nada más y nada menos que el emperador. Entonces, cuando nosotros leemos el primer versículo que tiene que ver con su anhelo, con su esperanza, y decir que nada será avergonzado, y todavía decir en las primeras líneas conforme mi anhelo, nos produce una cierta incertidumbre, porque parece que Pablo está como colocándose en una posición donde está centrando la atención en lo que él desea. Es decir, cuando Pablo habla de anhelos y esperanza, parece que él está pensando que, por ejemplo, Dios lo va a librar de la mano del emperador. Pareciera como si, incluso si tú lo analizas, esto fue lo primero que yo analizaba y me sonó así, un poco jactanciosa la forma en la que Pablo estaba hablando, porque todavía dice que en nada será avergonzado. Y todavía parece como que refuerza esa idea, ¿no? Esa idea que te estoy tratando de explicar, porque dice conforme mi anhelo. Como si en esa esperanza que él tiene, o en ese deseo que él tiene, evidentemente lo que va a suceder es que Dios lo va a librar de todas esas circunstancias que él está atravesando, de la humillación, o incluso parece que está hablando de su propia reputación. Por eso es importante entender, hermano, en el contexto en el que Pablo está hablando estas palabras, porque el contexto, te lo decía hace un momentito, nos va a permitir a nosotros entender que nada de eso tiene que ver con lo que evidentemente desea transmitir. Nos permite entender las palabras de Pablo en esta frase, que su anhelo y su esperanza no están colocados en lo que normalmente nosotros colocamos nuestras esperanzas, o en lo que normalmente nosotros colocamos nuestros anhelos, o los fincamos sobre cosas, no sé, esperanzas que a lo mejor tú y yo podemos tener en este mundo, y que no es malo, algunos anhelos, algunos deseos, ahorita vamos a hablar un poco de ello, pero el punto que yo quiero enfocarte es cómo Pablo en sus palabras expresa su amor por Dios. Y cómo en estas palabras, yo te voy a tratar de explicar esto, él se coloca como una ofrenda en el altar, como una ofrenda en cuerpo, en vida, incluso te decía hasta sus emociones. Si tú lees, te lo voy a citar, después lo vamos a leer, pero en la primera carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 20, hace relación a ese tipo, al contexto, no más bien al contexto, sino a lo que Pablo quiere decirnos con estas palabras. Lo mismo en Gálatas 2:20 o en Colosenses 3:13. Ahora, yo te decía, es común que nosotros podamos utilizar este tipo de frases. Te decía, podemos anhelar algo, podemos desear algo, que yo no voy a juzgar eso de nada ni de nadie. Pueden ser
anhelos o deseos fundamentados en algo correcto, pueden ser que no sean correctos también, y eso obviamente tú lo tendrás que meditar. Pero a lo que quiero decirte, hermanos, es que todos en algún momento hemos tenido alguna esperanza o algún deseo en algo. El pastor el domingo pasado hablaba, por ejemplo, de proyectos. Eso es bien interesante. Y en el consejo que él nos daba, nos decía que es importante afianzar o más bien establecer proyectos a corto plazo, que nos resulten posibles, que podamos alcanzarlos, ya sea por tiempo o por las razones que sean. Bueno, Pablo en este momento está hablando de esperanzas y anhelos. Y es bueno, hermano, si tú tienes algún anhelo, algún deseo. No sé, a lo mejor tú tienes el deseo algún día, si eres soltero, de casarte. Eso es bueno. Tal vez tú tienes el deseo de asistir a una universidad y graduarte en algo en particular. Bueno, eso está muy bien. Tal vez tú tienes el mismo deseo que yo tengo y te voy a exponer. Yo algún día, por ejemplo, deseo conocer a mis nietos. Yo pensaba en esto, ¿no? Cuando estaba escribiendo narrando esto, tratando de explicar esto. Yo quisiera ver a mis nietos, yo quisiera conocer a mis hijos, a mis nietos. Me gustaría orar por el matrimonio de mis hijas, conocer a mis futuros hijos. Y, por supuesto, estar acompañado de mi esposa, tener salud, fuerza y seguir sirviendo primeramente a Dios. ¿Eso es malo? Por supuesto que no. Es bueno. Habrá que meditar cada uno en lo personal en qué estamos, en algunas cosas que pudiéramos estar esperanzados, si es correcto o no es correcto, llevarlo a los pies de Dios, por supuesto. Pero te traigo alusión a este ejemplo, hermano, porque quiero explicarte las palabras dichas por el mismo apóstol Pablo. El contexto de las palabras es importante porque pareciera, hermanos, yo te decía hace un momento, que las palabras de Pablo suenan un poco jactanciosas. Pareciera como si se estuviera preocupando u ocupando de su posición, de su, ¿cómo puedo decir? De su reputación, incluso, de su honorabilidad, porque dice conforme a mi anhelo y mi esperanza, pero nos vamos a dar cuenta a lo largo, a la medida en la que vayamos leyendo, que no tiene nada que ver con ese tipo de esperanzas en la que nosotros estamos a veces afianzándonos o fincándonos. ¿Qué te estoy tratando de decir, hermano? Que la esperanza y el anhelo de Pablo es muy diferente, tiene un parámetro o tiene un matiz muy diferente a la forma en la que Pablo está hablando. Nosotros, te decía, podemos tener esperanzas en él y eso es bueno. Bueno, Pablo lo tiene, sin embargo, tiene un matiz distinto a ese tipo de esperanzas del cual yo te estoy hablando o te acabo de citar como ejemplo hace un momento. Si tú dices, por ejemplo, si tú lees de conforme a mi anhelo, bueno, ya te comentaba, ¿no? Pareciera como si está hablando a título personal, pero no. Y ahorita te voy a explicar. Y después dice, en nada será avergonzado. Yo te decía, ¿será que Pablo está preocupado por su reputación? ¿O será que acaso a Pablo está afirmando que Dios lo librará sí o sí de la muerte? ¿Será esa la idea de Pablo, de que se siente tan preocupado, tan ansioso y angustiado de que no sabe qué va a pasar y que espera que Dios lo libre de la muerte? Bueno, evidentemente no es el punto, hermano, y yo te lo voy a explicar también, porque eso resulta ser muy contradictorio a lo que el mismo Pablo enseñó, incluso a otras iglesias, o lo que los mismos apóstoles nos han venido enseñando en relación al tema, por ejemplo, de la muerte, algo que no era desconocido para ellos y algo que obviamente no les generaba estrés. Ellos sabían que su vida estaba colocada en las manos de Dios y eso podían morir en cualquier momento. Pero fíjate en las palabras de Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 19, yo te lo leo, dice: hemos esperado en Cristo para esta vida solamente. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¿Qué está diciendo Pablo? No, que su vida, más allá incluso de colocarla en simples cosas terrenales, su esperanza no está colocado en ello, va mucho más allá, que sus ojos no ven la esperanza en lo que este mundo les puede ofrecer o les puede proveer, sino que ponen su esperanza y su salvación, todo lo que puede ocurrir en las manos de Dios. Por eso es que Pablo le dice esto a los Corintios: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Evidentemente Pablo no solamente coloca su esperanza en Cristo para esta vida, coloca su esperanza en Cristo para la vida que incluso nosotros hablamos de heredar. Está hablando más allá incluso después de la muerte, es lo que está diciendo.
O lo que el mismo apóstol Juan dijo, ¿no? Y todo aquel que tiene esperanza puesta en él se purifica, así como él es puro. 1 Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según la gracia, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza vida mediante la resurrección de Cristo entre los muertos. Y te puedo citar más fuentes similares a esta, donde Pablo está hablando, donde su esperanza no está colocada en las cosas circunstanciales o de esta vida nada más. Perdón, Pablo tiene su esperanza mucho más allá, colocado mucho más allá. 1 Tesalonicenses 4:13, Hebreos 26:6, Hebreos 23:6. Pablo habla, wow, en este sentido de una manera profunda, y el autor a la carta de los Hebreos también. ¿Será que Pablo nos está diciendo que está confiado en que en el juicio que habrá de recibir a manos del emperador, sin duda esa resolución va a ser favorable y se le van a absorber sus cargos? O sea, ¿saldrá libre? ¿O que espera que una vez que Dios lo libere de la cárcel, el juicio de Dios caiga sobre esos hombres y les permita ver cómo castiga a sus opositores y a esos perversos romanos que lo enjuiciaron? No, hermano, no está hablando de eso. De hecho, llama la atención cómo Pablo mismo les enseña a los Gálatas a esperar en el juicio de Dios. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 5 dice: pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de la justicia. ¿De qué justicia está hablando? Pues la justicia de Dios. Evidentemente, esto que Pablo está hablando y estas primeras líneas que Pablo está citando no tienen que ver con una esperanza personal, no tienen que ver con algo que él desee de manera, vaya fincando sus esperanzas en algo humano, en algo terrenal. Me llama la atención una frase que leí, la verdad desconozco su autor, pero dice algo bien interesante. Dice: el mensaje de Jesucristo capacita al hombre, y esta capacidad de la cual está hablando esta persona, dice capacita al hombre porque en realidad de lo que estamos hablando es del poder que Dios le ha dado a ese hombre, que Dios te ha dado a ti, me ha dado a mí, para poder, dice, entrar en una nueva relación con Dios, donde el terror ha desaparecido y una confianza de un niño ocupa su lugar. ¡Wow! ¿Por qué? Porque esa capacidad que tú y yo hemos recibido en el Espíritu, de lo que está hablando este personaje, o esta persona que habló, hizo referencia a esta frase, está hablando del poder de Dios, la capacidad de Dios que nos ha dado para nosotros, evidentemente, no sentir inseguridad, no sentir temor en medio de la adversidad, sino confiar, como dice él, como un niño. Confiar como un niño, pero sin duda ese niño no quiere decir que sea una fe ciega o una fe sin fundamento. Está hablando de algo que en verdad tiene un fundamento. Entonces, hermanos, yo te decía, la esperanza de Pablo, o lo que Pablo está hablando, no tiene que ver con algo personal. No, de hecho, tú vas a analizarlo, que no tiene sus esperanzas o su anhelo no es dubitativo, no teme a las circunstancias. No, bueno, pudiera temer, sin embargo, su temor lo sabe centrar en Dios, sabe descansar en Dios. No se ve afanado, incluso no vas a ver en sus palabras que esté afligido, impaciente. Nada de eso vas a ver. ¿Por qué? Porque evidentemente Dios estaba con él. Y yo quiero demostrarte cómo en esas palabras de Pablo, conforme a mi esperanza, conforme a mi anhelo de que el nada será avergonzado, no tiene los parámetros con los que normalmente nosotros medimos las esperanzas que colocamos a veces en ciertas cosas en este mundo. La esperanza de Pablo se muestra muy segura y va mucho más allá de las circunstancias. Fíjate, en la esperanza de Pablo él sabe que nada va a estropear el cumplimiento de lo que él espera o de lo que él anhela. Y tal vez tú te preguntes por qué, ¿no? Es muy sencillo entender eso, hermano. Porque el anhelo y la esperanza de Pablo, de la cual él nos está hablando y la cual quiero explicarte, no tiene que ver con un anhelo que tiene sus expectativas, sus esperanzas, valga la redundancia, en las cosas de este mundo. Pablo sabe que no puede confiar en nada de lo que este mundo le puede ofrecer. Pablo no coloca sus esperanzas en nada de este mundo. Y lo dice con tal confianza porque al final, incluso en estas líneas, dice que nada será avergonzado. Pues, ¿qué está diciendo? Pues evidentemente él sabe que nada será avergonzado porque lo que está esperando es en lo que Dios dice. En lo que está anhelando es lo que Dios establece como una verdad a su vida y sabe que esa verdad
se habrá de cumplir, sí o sí. ¿Tú crees en lo que Dios dice? Yo también. Bueno, Pablo nos está enseñando a confiar en lo que Dios dice porque su certeza radica en eso, en que lo que Dios dice no lo hará, no lo avergonzará. Lo que Él estableció como una verdad para tu vida, para mi vida, para la vida de Pablo incluso, no lo habrá de dejar avergonzado. Entonces Pablo, hermano, no está hablando de que si él llega, por ejemplo, a morir, va a ser avergonzado. No está hablando Pablo de que si él llegara a estar en prisión toda su vida, va a estar avergonzado. De lo que está hablando Pablo es que él pudiera estar en prisión el resto de su vida, pudiera ser mandado a matar, vaya, por el emperador. Y él sabe que aún sus esperanzas siguen siendo alojadas y depositadas en Dios, porque él confía y anhela lo que Dios ha dicho. Y esa es la palabra clave en este punto, hermano. Su esperanza no está desligada de la fe, de lo que Dios ha dicho y ha determinado en su vida, y también en lo que Dios ha dicho y ha determinado para nuestras vidas. No sé si me estoy explicando, pero el punto es que Pablo está aguardando en lo que Dios dijo. Pablo está esperanzado en lo que Dios establece. Pablo está aguardando todas sus esperanzas en la palabra de Dios, en donde hay un fundamento. Date cuenta cómo su esperanza no está carente de fundamento, porque está sostenido en lo que Dios dice. Nuestras esperanzas, nuestros anhelos, sí están carentes de fundamento. ¿Por qué? Porque no sabemos qué puede pasar. Yo te decía, yo anhelaría, ¿verdad?, conocer a mis nietos. Anhelaría llegar a una edad avanzada con mi esposa y seguir sirviendo. Pero eso yo no lo puedo garantizar que así va a ser. Digo, puedo orar, Señor, y sí, a lo mejor el Señor coincide y me favorece, ¿verdad? Pero yo no sé si así va a ser. Bueno, de lo que Pablo está hablando no es en ese sentido. Pablo sabe que él no va a ser avergonzado porque lo que Dios dijo lo habrá de cumplir. Y vuelvo a insistir, no estaba diciendo de que va a salir de la cárcel, o de que no va a morir a manos del emperador. De lo que Pablo está hablando es que pase lo que suceda, suceda lo que suceda con su vida, nada le va a robar su esperanza que está colocado en las manos de Dios, y esa esperanza nadie se la puede robar. ¿Por qué? Porque descansa en lo que Dios dice. Y yo te pregunto, ¿quién puede tomar de las manos de Dios? ¿Quién puede arrebatar los propósitos de las manos de Dios y cambiar sus propósitos? Nadie. Por lo tanto, Pablo, hermanos, no está hablando de un sueño, de un suspiro, como ojalá esto llegara a suceder, como algo lejano, como yo veo mis esperanzas, ¿no? Carente de fundamento, o como si fuera una utopía. ¿Alguien sabe qué es una utopía? Bueno, algo que deseas, pero no sabes si eso será posible. No, Pablo no está hablando de ese sentido, no está hablando incluso de una quimera, de algo que, como decimos nosotros, ¿no?, de un sueño guajiro. No, hermanos. Pablo está colocando sus esperanzas en Cristo, en su palabra, en lo que Él dijo, y él sabe confiadamente, seguramente, de que así será, porque su palabra no va a ser avergonzada. No es que él no vaya a ser avergonzado, es que lo que Dios dice, así será. Y yo te dejé hace algún tiempo atrás una pequeña tarea, que leyeras el libro de los Hechos, capítulo 19 adelante, porque Pablo enfrentó situaciones muy complejas en medio de sus prisiones, en medio de golpes, azotes y bueno, tantas otras cosas en las que fue juzgado. Pero tú te darás cuenta de que Pablo en líneas después dice que no será avergonzado como no lo fue en el pasado, haciendo referencia incluso en lo que atravesó pues antes de llegar a su encarcelamiento en Roma. Por eso yo te decía, lee esos capítulos del libro de Hechos, porque tú te vas a dar cuenta cómo Pablo está refiriéndose a esos tiempos, sabiendo que en ese momento tampoco fue avergonzado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo sostenía. Yo voy a partir del próximo domingo, a explicarte el significado de estas palabras en el contexto bíblico. Ahorita ya no me alcanzó el tiempo, pero va a reforzar mucho la idea o lo que estoy tratando de compartirte, para que entiendas que lo que Pablo está hablando, hermanos, y esto es absolutamente así de sencillo y de claro, está hablando de colocar sus esperanzas y anhelos en Dios. O sea, no podemos imaginar a un Pablo que tiene puestos, o dice que tiene puestos sus ojos en Dios, tal cual como lo hemos leído, y que sus esperanzas no estén en Dios.
o su anhelo no está en Dios. Al contrario, lo que está haciendo es afirmar eso, para que tú y yo confiemos. Y nos está transmitiendo este mensaje sabiendo que lo que pueda llegar a suceder, nada le va a robar ese anhelo y esa esperanza. Amén. Señor, qué difícil a veces nos resulta, Padre, tener entendimiento claro acerca de estas palabras, porque alojan en nuestro corazón a veces duda, temor. Sin embargo, tu palabra, Señor, que nos capacita para poder enfrentar nuestras dudas y nuestros temores, nos capacita a través de tu Espíritu, nos da el poder, Señor, para ver este anhelo y esta esperanza de que lo que tú hablas, de lo que tú dices, tus promesas, Señor, serán cumplidas una a una. Y que nuestras esperanzas no pueden estar fincadas como en esas esperanzas que tenemos en este mundo, Señor. Porque al final de cuentas sabemos, Señor, que los que esperan en ti no solamente tendrán nuevas fuerzas, sino que tú constantemente, Dios, estás avivando nuestro corazón para saber esperar en lo que tú has determinado. Y esa esperanza que no aloja en nosotros vergüenza, no aloja en nosotros duda, sino que aloja todo lo contrario, alegría, gozo, paz, consuelo, nos lleva a mirar tu palabra como la única fuente en la que nosotros debemos de descansar, confiar, esperar. Padre, coloca estas palabras en nuestro corazón, Señor, y que aprendamos a través de esas palabras de Pablo, Dios, a depender solamente de lo que tú dices, porque en donde tú, Señor, estableces tu palabra, nosotros podemos tener la certeza de que se cumplirá, porque solamente tú lo has dicho y esa es nuestra realidad, esa es una verdad, Dios, que abrazamos. En el nombre de Jesús, Señor, nuestro, te damos tantas gracias. Amén. Amén.